Hola amigos, bueno, después de un parón de 2 semanas de no volar por roturas varias en los drones y esperar los repuestos, volveré a volar como hobby, pero antes me gustaría hablar un poquito de mi visión sobre lo que es el freestyle y los vídeos en el freestyle, porque claro, tenemos que diferenciar los que hacen freestyle sin cámara, que se van al campo, lo hacen por diversión, hobby, y los que hacen un vídeo, y luego los que hacen un vídeo de cierto tipo, y los que, porque por ejemplo tú puedes poner la cámara y decir, bueno, es un desafío, voy a tirarme por el agujero aquel de las rocas, no sé qué, a ver si lo hago, ¿vale? Lo hago, o voy a ir a ver hasta dónde llego por la montaña, de lejos. Esos son unos tipos, como es freestyle, dicen, no, es estilo libre. Y lo que quiero decir con esto es, hay un estilo que ha sido definido y a día de hoy es como si fuera las notas musicales, y hay partituras y notas musicales. No lo digo yo, sino que lo ha aceptado por consenso toda la comunidad de FPV, toda no. Evidentemente habrá alguno que dice, no, esto no es así y yo hago lo mío, pero la mayoría lo ha aceptado. ¿Cuál es la historia? Pues a finales de 2014, por ejemplo, yo empecé con el FPV y en ese momento cada uno volaba como le da la gana, etc. La NACE 32 era difícil de ajustar para que no tener vibraciones, y durante todo el 2015 hubo algunas personas en el mundo que se destacaron por quitarle las vibraciones, quitarle los rebotes y dejarlo completamente fina. Hablo de Steel, Schizo y compañía. Entonces todos los que estábamos en esto empezamos a fijarnos. Por supuesto Charpu también fue el que dijo, mira, esto se hace así, un vídeo, se vuela de esta forma y se presenta de esta forma. Todo el mundo se puso a hacer eso. Pero durante el 2015 Steel y compañía dejaron claro cuál era el camino, de quitar las vibraciones y volar sin prop wash, por ejemplo. No había en sus vídeos ningún tipo de prop wash, entonces eso se fue considerando lo más pro, por así decirlo. Todo el mundo quería eso. No era fácil de lograr porque en esa época las placas no tenían la tecnología que tienen ahora. Ahora es más fácil, la pones y muy fácil con los pits de serie, probablemente no tengas. Aún así no quiere decir que vayas a volar y ya está, sino que necesitas dedos. Entonces, ¿qué quiero decir con toda esta chapa? Pues quiero decir que hay una forma definida, como si fuera la música, ¿no? En la época de la prehistoria empezaron con un palo y dándole a las cosas para que suenen. Luego empezaron los tambores, las tribus y todo. Imagínate, se llega a la época donde sale la música clásica, y se afinan los instrumentos, y dice, esto es una nota, esto es otra nota, esto es un piano, ahora está afinado, no está afinado, y luego lo que puedas tocar con él, que puedes tocar cosas caóticas o puedes tocar melodías buenas, sean de rock and roll, sean de música clásica, etc. Pero hay algo, hay una forma de hacerlo, y en esto también, hay cosas que se van aprendiendo de a poco. En mi caso fue una obsesión personal por hacerlo. Yo podía haberme dedicado a hacer otra cosa, a volar cualquier cosa y ya está, pero en mi caso no es que de ganarle a nadie, sino decir, mira, esto es lo que se considera lo mejor, pues vamos a ver hasta dónde podemos acercarnos y que se parezca lo más posible. Si se puede superar, mejor, pero evidentemente no lo supero y me acerco muy poco. Pero lo intento porque sé lo que es. Entonces, en este mundo del FPV y del freestyle en particular, lo más importante es saber y reconocer qué es a lo que se quiere llegar. Pues claro, si no se sabe, pero ya no estamos en 2014, 2015, estamos en el año donde está clarísimamente lo que es, aunque algunos aquí en España pues parece que no se han enterado. Y entonces, claro, no, yo lo hago como a mí me da la gana, hago esto, lo otro, pues está bien, está perfecto. Cada uno, yo no me meto en la vida de nadie, cada uno puede hacer lo que quiera. Pero no se puede negar que hay que, o sea, si se quiere hacer algo decente hay que seguir algunas pautas. Y algunas son, por ejemplo, aparte de no tener prop wash, no puede salir el prop wash en los vídeos, no puede haber rebotes, o sea, esto
si se quiere llegar a algún lado. Luego, un detalle importante, cuando tú vas haciendo el freestyle, tienes que tener en cuenta que lo está mirando una persona y la mente de la persona está acostumbrada a ver un encuadre de un objeto o de un paisaje. Entonces, cuanto más torcido le mandemos la imagen, por más que no haya vibración, por ejemplo, estamos pasando por encima de un puente, estamos de lado, no gusta, hay algo que está mal. Y entonces, ¿qué está mal? Porque está mal el lenguaje audiovisual al que está acostumbrada la gente, no es que vayas de lado. Entonces, ¿qué pasa? Es muy fácil, eso se corrige, pero hay que saber y hay que tener en cuenta eso a la hora de volar, para que la cosa quede mejor. Es decir, digamos que está desafinando el que hace cierto movimiento, y a lo mejor hay gente que hoy día coge el dron y tiene facilidad. Claro que puede tener facilidad cualquier chaval, ubicación espacial en 3D en la mente para recorrer sitios y no pegársela con nada. Perfectamente, por los videojuegos lo tiene de sobra, pero claro, si no tuvo en cuenta lo anterior y cuál es, cómo se presenta el vídeo, no le va a quedar del todo bien. Y en ese sentido yo quiero ayudar a que se desarrolle un poco mejor el tema de vídeos, en base a mi breve experiencia limitada y lo que yo veo. Por supuesto, repito, es mi visión, pero respaldada por la mayoría de la comunidad internacional del FPV, ¿no? En miles de personas no se pueden equivocar. Es decir, si ellos dicen que esto es lo mejor, pues eso es. Y hay un estilo de vuelo, aunque uno pueda pasar por encima de un edificio, pasar por un túnel, lo que sea, y luego hacer, pues hay una manera de hacerlo y hay otra manera de hacerlo. Entonces, no es que yo diga que esta es la correcta, es que lo dice la comunidad internacional de pilotos. Si quieres intentarlo, yo estoy de ayuda para explicar un poco por qué. ¿Por qué es así y por qué no? Tampoco voy a poner un vídeo de ellos mostrándolo, pero pues después de 2 semanas sin volar, aquí tenéis un pequeño ejemplo de una tarde, en la tarde de ayer, en la que he salido a volar y he intentado, divertirme y hacerlo lo mejor posible. Así que nada, un abrazo grande a todos y gracias por los apoyos. Si quieren, comenten si lo que les he dicho les parece bien, les parece mal, lo pueden poner. Sobre todo comentar, poner el dislike así porque sí también, porque hay gente que le gusta, pues lo podéis poner porque me sirve también. Así que nada, os espero en el próximo vídeo.